Resuelve todas tus dudas con el nuevo asesor por videollamada de Replay.com.pe. Estamos con Juan Carlos Contreras. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Gracias, Chema. Hay Buenas una tardes. palabra que me he estado repitiendo últimamente que yo creo que vale la pena que nos la expliques un poquito. Y es la palabra miedo. Tenemos miedo. ¿Qué ocurre con este tipo de atentados? Los que hacen son muy pocos. Ejemplo. Acá queda una sucursal de un banco. Frente a la sucursal de ese banco queda un grifo. Yo voy y compro una latita de gasolina en ese grifo, con esa gasolina en una botella, un cóctel molotov, le pongo la mecha y se la tiro al banco. Y el banco se incendia. ¿Cuántas personas han hecho esto? Solo yo. ¿Qué efecto causa? El pánico de la gente. La gente no va al banco más, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, muy poca gente puede poner en jaque a mucha gente. A partir de un fenómeno, yo lo califico de miedo, claro, ¿por qué? Porque ya no quiero salir a la calle. Yo tengo temor de lo que me puede ocurrir y estamos en vilo. ¿Qué nos pasa cuando ocurre eso? Correcto, es un buen tema, ¿no? Habría que diferenciar, Chema, el miedo de la angustia o de la ansiedad, que es el término apropiado. Ya, Fíjense, el miedo es un temor frente a un objeto reconocible e identificado claramente. La noche, el robo, la vejez, la muerte, la pobreza, en fin. En cambio, la angustia tiene una particularidad, que en apariencia pareciera que estuviera circunscrito a un estímulo, pero en el fondo es un miedo no identificado, flotante, y que genera una exacerbación, todos los síntomas físicos, ¿has visto? ¿No? Como los ataques de pánico. Tu ejemplo es un poco sórdido porque de alguna manera, si uno diría pues el terror, este hecho, ¿no?, de incendiar un grifo, el terror genera miedo, pero después ese miedo se puede transformar en angustia por la construcción que hace la gente, lo que le puede agregar a eso. Lo puede maximizar, lo puede personalizar, y ahí viene el descontrol. Creo que estas personas radicales están jugando un poco al uso del miedo como instrumento político. Claro, eso es fundamental, eso es fundamental. Y la agitación como fenómeno de masas, porque también hay un texto hermoso de Freud que se llama Psicología de las masas y análisis del yo, del 21, mira, antes de la Segunda Guerra Mundial. Y él decía que el líder, o sea, la masa, cuanto se mueve en conglomerado, pierde identidad, pierde responsabilidad y se exacerban los actos individuales en grupales. Uno grita y gritan todos. Pero lo que no se había dicho, Le Bon es el autor francés que él toma, es que el papel del líder, el del ideal del yo, así le llama Freud, es como el modelo a seguir. Entonces, por ejemplo, ¿no?, hay estos agitadores en estas radios que ahora abundan en las redes, ¿no? Cumplen un papel de agitación colocándose como modelo, direccionando voluntades e intenciones, malinformando a la gente. Pero ese modelo tiene que tener afinidad pues con la gente, provinciano como ellos, profesor, campesino, del sector popular, trabajador, porque si no, no funciona mucho. O sea, entre el ideal y la masa tiene que haber un punto de coincidencia para que funcione. Y creo que ellos lo saben usar muy bien con el tema del provinciano, lo marginal. Identificación. La identificación. Entonces, el ideal juega un papel de direccionar al resto, pero tengo que estar en ese lugar. Hay que preguntarnos qué personas están haciendo ese papel en toda esta convulsión que surge en provincias, ¿no? ¿Te parece? Lo que yo veo es pequeños grupos, pero que están en una operación concertada, de alguna manera. Ayer veía una imagen de la Plaza de Armas de Ayacucho, desierta. Sí, sí he visto. En una esquina de la Plaza de Armas de Ayacucho, a plena luz del día, había un grupo de muchachos haciendo cócteles molotov. El cóctel molotov es una botella con gasolina con una mecha. Una mecha. Lo prendes y la tiras. Eso se hacía ahí. A vista y paciencia del... que no había gente en la calle. Bueno, es un pequeño grupo de comando, le califico yo, que se repite en otras zonas del país, en otras partes del país, con los resultados que estamos viendo ayer, anteayer, etc. Inclusive con una secuela de muertos importante. Por el enfrentamiento con la policía. Los muertos no son porque han sido acribillados
un policía loco, no, sino porque a la policía le han tirado pues una serie de armas contundentes. Hay una logística, hay una organización, por supuesto, detrás de esto. Esto no es una espontaneidad coincidente. No, espontáneamente yo no hago eso. Esa es una ingenuidad, pues. No puedo hacer eso espontáneamente de ninguna manera. Pero hay un detalle interesante, ¿no? Porque, volviendo al texto de Freud, él dice que hay dos masas artificiales, la iglesia y el ejército. O sea, el líder o el ideal de yo tiene que funcionar en el contexto de una organización. Eso no puede ser con la masa absurda, contingente de la calle. Y acá había que ver, ¿no?, qué movimientos se están reactivando, ¿no? A razón de una condición social. Que el marxismo sabe muy bien esto, que tú que también sabes, las condiciones históricas, ¿no? Claro. Son, ¿no?, las ideales para este tipo de agitación. Hay coincidencia en el plano político, lo económico, lo social. O sea, es el momento más oportuno. Pero gracias a Dios pienso que las fuerzas militares se están poniendo un poco de orden, ¿no? Sí, se está revirtiendo, parece, ya por la información que hemos recibido esta mañana, una conferencia de prensa muy notable, diría yo, presidida por la señora presidenta, por Dina Boluarte, con intervención de los mandos militares y policiales, y parece que la cosa evidentemente se está revirtiendo, pero tuvo efecto de todas maneras. ¿Cómo quedamos después de esas experiencias? Con un nivel de incertidumbre, ¿no? Incertidumbre. Porque es mayor, ¿no? La incertidumbre. ¿Qué nos genera la incertidumbre? Dos tipos de actitudes. Como es un sentimiento tan desagradable, uno se tiene que plegar a un tipo de ideal, de calma o de tranquilización, de, esto ya va a pasar, un ideal, mano fuerte, el típico, ¿no? El mesianismo que tan proclive en esta generación, ¿no? Que venga alguien con mano firme. O también acomodarse a las circunstancias, decir, esto ya no tiene cura, la pasividad. Así es. Digamos que también forma parte de nuestra población. Chima, yo quiero decirte una cosa interesante. Sí. ¿Escuchaste el discurso de Dina Boluarte? Ahora sí. No voy a hacer un análisis político porque hay gente que lo hace mejor que yo, no es mi campo, pero sí hay un tema psicológico interesante. Más allá de lo que refiere, como que había un gesto de sinceridad. Sí. No sé si estamos de acuerdo, tú que eres yo la he notado, un comunicador. La he notado así. De transparencia. En la parte final de la conferencia de prensa la he notado así. Ya hay un mejor manejo. Ha causado esa comunicación. Sí, yo también coincido contigo. Y qué bueno, porque eso también despierta. Hay tres características para que el ideal encaje. Autenticidad, que sienta que es genuino, que es transparente, que es sincero, tan como yo lo escucho. Que sea un lugar que cura aspiraciones y necesidades emocionales y que tenga un papel de liderazgo. O sea, si esa persona se ubica en ese lugar, tiene que cumplir esas tres funciones. Está cumpliendo la primera un poco, ¿no? Sí, se le ve sincera, franca. Yo creo que sí. Ahora yo creo que lo ha cumplido. Hubo ciertas dudas al principio, sí, pero ahora me parece, además estamos a una semana del gobierno también. No sé qué quiere la gente, señor Dios mío. Hemos estado con año y medio con este señor que está en la INOES ahora, y ahora le pedimos a esta señorita, a esta señora, que en una semana haga la multiplicación de los peces y los panes. No, pues. Mira, Chema, y en la jerga psicoanalítica hay este tema de reconocer la castración. Es un término que voy a explicar. ¿Reconocer? La castración. Sí. Que es como se pone en falta o asume su vulnerabilidad. Miren, yo no quiero ser candidato, estoy aquí, siento que no he hecho el buen papel, estoy haciendo lo mejor posible. Trato de transparentar un poco mi dificultad en el poder, pero en el buen sentido. Sí. Eso gusta, se escucha sincero y genera adhesión a la identificación. La identificación es fundamental, doctor, eso lo sabe usted. No sé qué le estoy diciendo a usted, pero es correcto. Evidente. Pero habría que identificar cuáles son los factores que facilitan eso y que el político sabe usar muy bien. Claro. Porque esto queda a nivel de la dimensión clínica, de la psicología en las academias, universidades, pero pocas veces se pasa al campo político, como análisis psicológico en el ámbito político. Me parece que eso es interesante. Y otra cosa relevante también es cierto, que estos movimientos que uno pensaba, ¿no?, que ya habían pasado la historia, no desaparecerán jamás. No han desaparecido, ¿no? No. Es un sector todavía minúsculo, pero muy presente. No desaparecerán jamás porque es parte del ser humano. Estas contradicciones, ¿no? Yo lo veo así, esto es parte del ser humano. Usted necesita una base social mínima de jóvenes que no tengan que ganarse la vida todos los días, que tengan la universidad cerrada, las universidades se cierran por disturbios, etc., y estén sueltos en plaza. Y ahí está su carne, ahí está su, ¿cómo se llama?, su mercado.
en ese tipo de personas. Ojo, yo tengo que tener la capacidad de venderles un ideal, entre comillas, a ellos. Correcto. Yo venderles un ideal, no es así nomás la cosa. Entonces, Ese es el discurso que funciona. entonces lo que funciona es esto, tú le vas a ser un héroe. Articular sus aspiraciones, Exactamente. ¿no? De Un forma héroe. inteligente. Esto es un acto heroico, que la historia te lo agradecerá, que no sé qué. A quien no le gusta escuchar eso. A cualquiera le gusta escuchar eso. Y si eres joven, necesitas escuchar eso. Chema, y otra cosa, sin salirme del dinero de la psicología, hace poco me enteré que Camino al Sur, en camionetas Hilux, un grupo de 10, 15, no sé, eso requiere no solo logística, sino dinero. Bueno, yo no tengo prueba de ningún tipo sobre esta cosa, pero lo que no hemos analizado es un poco la variante del narcotráfico en esto. ¿Quién está? Que tiene que haber una variante. Ahora, la enuncio solamente, no tengo datos. Pero que funciona, tiene que estar funcionando. Claro, eso no puede ser del bolsillo ni de la gente, No, y hombre, mucho claro menos que del no, agitador. Claro que no, todo cuesta, cualquier cosa cuesta una cantidad, cuesta plata. Entonces eso es algo que evidentemente se va a tener que comprobar, pero se habrá. Estratégicamente o políticamente se neutraliza a los líderes, pienso, ¿no? Se los identifica y eso es papel de la policía. Pero a nivel más político también habría que identificar quiénes son los gestores, ¿no? Los que financian. Los que financian me parece muy importante. Y ahí la cosa es más compleja, ¿no? Y luego, si tú quieres ser una alternativa a esta barbarie, tienes que dar un discurso, pero que sea interesante, que sea motivador. Tienes que emocionar a la gente. A los jóvenes tienes que emocionarlos. Tú le vas a decir a los jóvenes, mira, no hagas esto porque tengo para ti un empleo de 1.200 soles. Eso no funciona, por favor. Eso no funciona. Ni para un viejo como yo funciona, va a funcionar para un joven, ni hablar, pues. Ni hablar, pues. Tienes que emocionarlo. ¿Y qué es lo que funciona? A ver, si ponemos un oído atento al discurso, ¿hacia dónde va dirigido, no? El sector agitador funciona muy bien en provincias donde la desigualdad es grande. Sí. Ahora, estamos de acuerdo, pienso yo, que esto de la lucha de clases es una cosa trasnochada, ya pasó su tiempo, pero sigue teniendo efecto, ¿no? Bueno, eso es lo llamativo, ¿no? Necesitamos odiar. El ser humano necesita odiar. El asunto es cómo hago para que yo te coloque el objeto de tu odio. Ah, interesante. Yo coloco el objeto de tu odio. O sea, tú tienes unas hormonas tal, ¿cómo las vas a descargar? O sea, hay una situación de agresividad, inclusive casi biológica. Chema, ¿tú te acuerdas? Y tú que eres de origen español, el objeto en la guerra civil española fue la Iglesia Católica, ¿no? Pues eso fue uno de los objetos, efectivamente, pues, el franquismo, por ambos bandos. las falanges, ¿no? Los odios por ambos bandos fueron terribles, espantosos. ¿De dónde nace ese odio? Bueno, hay una serie de explicaciones sociales, económicas, todo, pero nace pues del alma humana. El ser humano es así. Yo antes evidentemente no pensaba así, pero ahora me doy cuenta, quizá con la vejez, el escepticismo de la vejez, que el ser humano tiene todo esto. Es bien interesante tu tesis, ¿no? Porque finalmente uno se pone a pensar, las masas necesitan un objeto a quien odiar y un objeto a quien amar. Sí, señor. Y se juega con eso, ¿no? Se juega con eso. Ahora, yo soy un demagogo irresponsable, lo agarro y le digo a la masa, mira, los culpables de tu desgracia son los judíos, y me llamo Hitler, los no sé qué, los blancos, los miraflorinos, los negros, los indígenas, yo pongo ese objeto. Y le digo a la masa, si destruyes a esta gente, vas a ser feliz. Y como a nadie le gusta aceptar la responsabilidad de su propia desgracia, no nos gusta aceptar. Entonces encontramos, con razón me pasan estas cosas, pues hombre, era por estos desgraciados que estaban ahí. Es la típica, con razón perdió Perú, el árbitro estaba vendido, pues hombre. Siempre hay que buscar algo para la desgracia, una irresponsabilidad. O sea, la liberación consiste en darme cuenta de que yo no soy el responsable de mi desgracia, sino que hay un marciano que ha llegado en un ovni. Y bueno. ¿Cómo se diluye la responsabilidad, dice Freud, ¿no? En el fenómeno de masas. Porque sí, pasas al anonimato y a la exacerbación de un acto individual
que se convierte en masivo, ¿no? Se convierte en masivo. Bueno, esto... ¿Va a ver usted la definición del mundial más tarde? Claro, por supuesto, Chemita. Como buen sudamericano y como buen peruano, ¿será usted argentinista también? Me pones un aprieto. Resuelve todas tus dudas con el nuevo asesor por videollamada de Replay.com.pe.